No pudimos comprarle ropa a tus hijos este año, dijo mi madre, con la barbilla en alto como si sus palabras fueran un acto de caridad. Papá soltó una risita, golpeando su cucharilla contra un platillo desportillado. Ya sabes que los tiempos son difíciles, añadió como si la dificultad llevara mi rostro y no el brillo en los ojos de los hijos de mi hermano. iPads nuevos, zapatillas de marca, las etiquetas aún colgando como pequeñas banderas de victoria. El silencio palpitaba en mi interior. No era el tipo de silencio que te protege, era el tipo que te despoja capa tras capa mientras todos fingen no darse cuenta. Sonreí de todos modos, porque he aprendido que sonreír es más barato que desangrarse frente a personas que aplauden la vista. Hola a todos, mi nombre es Sofía Ruiz y no lloro donde puedan verme. Respiro hondo, doblo el dolor una y otra vez como una bufanda de invierno y lo guardo en algún lugar cálido hasta que pueda convertirlo en algo útil. Vi a mi sobrina deslizar los dedos por las aplicaciones con la aburrida facilidad de una alteza. Mi sobrino equilibró su zapatilla en la pata de una silla, presumiendo del brillante emblema a sus amigos. Mamá me pasó un plato como si me sirviera comida y una lección al mismo tiempo. ¿Entiendes, verdad? Los hijos de tu hermano, ellos tienen necesidades. Papá asintió, un coro de acuerdo zumbando en la mesa. ¿Necesidades? Como si los dedos de mi hija, marcados con líneas blancas en las zapatillas del año pasado, no fueran una. Como si el frío que se colaba por nuestras ventanas finas fuera un pasatiempo. Claro, dije con voz uniforme. Levanté nuestros abrigos del perchero. El de mi hija empezaba a pelarse por las muñecas. La cremallera de mi hijo se atascaba a mitad de camino desde que se rompió en el parque. La tela olía ligeramente a jabón de lavandería y a tubo de escape de autobús. Besé a mamá en la mejilla, le agradecí el té que habíamos traído nosotros mismos, y saqué a mis hijos al aire de diciembre. Detrás de mí las risas estallaron como cristales. En el autobús, la ciudad parecía un cuenco gris que sostenía nuestras pequeñas y cuidadosas esperanzas. Mi hija se apoyó en mi hombro. Mi hijo trazó un círculo empañado en la ventana y dibujó una carita sonriente dentro. Conté los pliegues en mi palma y pensé en las historias que las familias cuentan para sobrevivir a su propio reflejo. En casa, preparé chocolate caliente con la última leche, arropé a los niños con edredones que habían visto muchos inviernos y abrí mi portátil. El cursor parpadeaba como un latido. Escribí, borré, volví a escribir. Cada palabra era un diente arrancado limpiamente. No quería rabia, quería claridad, lo suficientemente afilada para cortar sin derramar. La mañana llegó fina y pálida. Releí lo que había escrito. La verdad doblada en frases tranquilas, fotos adjuntas con un contexto suave, recibos como una aritmética silenciosa. Luego pulsé publicar. En cuestión de minutos mi teléfono empezó a sonar. Números desconocidos, primos de los que no había sabido en años, mi tía que nunca llama antes del mediodía. El chat familiar se encendió como una sirena. Y en algún lugar entre la segunda y la tercera llamada, me di cuenta de que no era un incendio lo que estaba iniciando, era un espejo que finalmente había girado hacia la luz. Las llamadas llegaron al principio como gotas de lluvia, inofensivas, dispersas. Luego se convirtieron en una tormenta. A las 9 de la mañana, mi teléfono vibraba en mi palma como si tuviera fiebre. Mi tía Carmen exigió, ¿qué tontería es esta que has publicado? Bórrala antes de que la vea tu padre. Casi me reí. Él ya la había visto. Para entonces, la mitad de los parientes también. La publicación no era airada. No estaba llena de acusaciones. Era más fría que eso. Había escrito, anoche a mis hijos se les dijo que no había dinero para ellos. Esta mañana, vimos iPads nuevos y zapatillas de marca para otros. Solo quiero claridad. ¿Los tiempos son difíciles para todos o solo para nosotros? Debajo 3 fotografías. El recibo de las zapatillas que los hijos de mi hermano ostentaban. La caja del iPad con sus iniciales escritas en la tarjeta de garantía. Y finalmente la suela rasgada de la zapatilla de mi hijo doblada hacia afuera como una lengua pidiendo clemencia. No etiqueté a nadie. No era necesario. La familia conoce su propia sombra cuando la ve. Los comentarios llegaron a raudales. Primos del extranjero. Primos segundos con los que apenas hablaba.
Incluso viejos amigos de la familia. Espera, ¿no acaban de reformar su casa? Pero la esposa de tu hermano publicó fotos de su viaje a las Maldivas la semana pasada. Esto es injusto. Cada palabra no era mía, pero era munición que caía en su sitio. A las 10 de la mañana, mamá llamó. Su voz era tensa, controlada, pero podía oír el temblor debajo. Quítala, Sofía. Nos estás haciendo quedar mal. ¿Qué dirá la gente? Miré la pantalla. Mi reflejo flotaba débilmente en el cristal. Con calma respondí, quizás digan lo que me dijiste anoche. Los tiempos son difíciles. Hubo silencio. Pesado, metálico. Luego la voz de papá tronó en el fondo, ingrata. Irrespetuosa. La línea se cortó. Mis hijos me miraban con los ojos muy abiertos, sintiendo el temblor, aunque no entendieran sus raíces. Sonreí suavemente apartando el pelo de la frente de mi hija. No te preocupes, cariño. A veces la verdad es ruidosa antes de volverse silenciosa. Y en ese momento, con mi teléfono vibrando sin parar, me di cuenta de algo. No solo había tocado una fibra sensible, había abierto una herida que habían pasado años cubriendo con seda. Y ahora estaba sangrando para que todos la vieran. Al mediodía el chat familiar parecía un campo de batalla. Mensajes que iban y venían, cada uno más afilado que el anterior. El tío Ricardo escribió, Sofía, ¿por qué airear asuntos privados en línea? Las familias manejan las cosas a puertas cerradas. Mi prima Clara respondió bruscamente, a puertas cerradas es exactamente como han ocultado el favoritismo durante años. Luego otra prima intervino, siempre me pregunté por qué nunca recibiste el mismo apoyo. Supongo que ahora lo sabemos. Cada pin se sentía como ladrillos cayendo de un muro derrumbándose que yo no había construido, pero detrás del cual había vivido toda mi vida. La narrativa ya no estaba bajo el control de mis padres. Por una vez estaba a la luz. Mamá lo intentó de nuevo, esta vez con culpa. Envió una nota de voz, su tono goteando tristeza ensayada. Sabes que te queremos. Sabes que siempre hemos hecho lo que hemos podido. ¿Por qué nos estás convirtiendo en enemigos? Escuché, pero la risa de mis hijos en la habitación de al lado la ahogó. Jugaban con aviones de papel sin iPads, sin zapatillas relucientes, solo hojas de deberes de matemáticas dobladas volando por el salón. Su alegría, frágil pero real, contrastaba tan violentamente con el caos del chat que me dolía el pecho. Respondí, si amar significa mentir a mis hijos mientras otros son mimados como la realeza, entonces quizás he malinterpretado la palabra. Pulsé enviar y puse el teléfono boca abajo. El silencio después no estaba vacío, estaba cargado. Un silencio que dice, no sabemos qué hacer con la verdad ahora que está fuera de la jaula. Al anochecer, más parientes llamaron. Una prima confesó en voz baja, Sofía, siempre supe que tu lado recibía menos, pero tenía miedo de hablar. Otra susurró, mantente fuerte. Estás diciendo lo que muchos de nosotros no podemos. Me sorprendió. Mi publicación no solo había expuesto a mis padres, había liberado años de resentimiento embotellado que otros también llevaban. No estaba sola en esta rebelión, simplemente fui la primera en decirlo en voz alta. Esa noche mis hijos preguntaron si podíamos hornear galletas. Harina empolvaba sus cabellos. El azúcar se pegaba a sus dedos y la cocina olía a vainilla. Por primera vez en años sentí que no estaba mendigando migajas de amor. Lo estaba recuperando, una verdad a la vez. A la mañana siguiente la reacción llegó en persona. Un fuerte golpe sacudió la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, mi hermano estaba allí, con la mandíbula apretada, los ojos encendidos. Su esposa flotaba detrás de él, con los brazos cruzados como si estuviera viendo un drama desarrollarse. Nos has avergonzado, espetó su voz lo suficientemente baja como para no despertar a mis hijos, pero llena de furia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me apoyé en el marco de la puerta, tranquila, conté la verdad. Eso no fue verdad. Eso fue traición. Su dedo me apuntó, temblando de rabia. Nos hiciste parecer mentirosos. Ahora toda la familia está susurrando a nuestras espaldas. Casi me reí de la ironía. ¿A vuestras espaldas? Eso es el colmo.
Durante años he sido yo la de los susurros, la hermana pobre que no podía arreglárselas. La madre soltera que apenas mantenía a sus hijos abrigados. Y tú te exhibías como el sol dorado. Su esposa finalmente intervino, su voz aguda y desdeñosa. Podrías haber pedido ayuda en lugar de hacerte la víctima en línea. Miré su abrigo de diseñador, el brillo de una pulsera nueva deslizándose por su muñeca. ¿Pedir? Sí que pedí. Supliqué. Y todos me dijisteis que los tiempos eran difíciles. Sin embargo, de alguna manera, los tiempos difíciles solo se saltaban vuestra puerta. El rostro de mi hermano se puso carmesí. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron en la garganta. El silencio se extendió, denso y sofocante. Desde el salón, mi hijo preguntó, «Mamá, ¿está todo bien?» Sonreí suavemente manteniendo la mirada fija en mi hermano. «Sí, cariño. Todo está bien». Luego, más en voz baja para él, «Esto termina ahora. No más fingimientos. No más mentiras. Si te sientes avergonzado, no es por mí, es porque la verdad finalmente apareció». Se hizo hacia atrás, los puños apretados a los costados, pero no discutió. Su esposa le tiró del brazo murmurando, «Vámonos». Cuando la puerta se cerró, presioné la palma de mi mano contra la madera, mi corazón firme, no acelerado. Por primera vez en años, no me encogía bajo sus sombras. Me di cuenta de algo en ese momento, la venganza no tenía por qué rugir. A veces solo necesitaba respirar en silencio hasta que el mutismo se volviera insoportable para los demás. Al tercer día, el silencio de mis padres era más ruidoso que su ira. Ni llamadas ni mensajes, solo ausencia densa y deliberada. Pero la ausencia no puede detener el cotilleo, solo lo alimenta. Los parientes seguían contactando. Sus voces atrapadas entre la curiosidad y la indignación. Una prima susurró, «Tu madre está furiosa. Dice que has deshonrado el apellido familiar». Otra admitió, «Pero honestamente todos hemos visto el favoritismo. Tú simplemente lo dijiste en voz alta». Lo más extraño de todo, ya no tenía miedo. Durante años caminé de puntillas alrededor de su aprobación, mendigando migajas de validación. Pero ahora, no me quedaba nada que perder. Esa mañana abrí mi portátil de nuevo. Mis dedos flotaron sobre el teclado. La primera publicación había sido afilada, limpia, un corte. Pero ahora quería mostrar la herida debajo. Subí 2 fotografías. La primera era mi hija mostrando su boletín escolar, todos sobresalientes, el orgullo brillando en sus ojos cansados. La segunda eran las zapatillas gastadas de mi hijo, las suelas desprendiéndose aún más, la cinta adhesiva apenas manteniéndolas unidas. Escribí, «Mis hijos prosperan a pesar de recibir menos que otros en la misma mesa. Merecen más que excusas. Merecen honestidad». Pulsé publicar y me recosté. En cuestión de minutos, la reacción explotó de nuevo. Amigos fuera de la familia comentaron palabras como «fuerza», «orgulloso de ti», «la verdad importa». Incluso extraños lo compartieron diciendo, «por eso el silencio en las familias puede ser veneno». Al mediodía el chat familiar estaba ardiendo. Mi tía intentó controlar los daños, Sofía exagera. Las cosas no eran así. Pero entonces apareció un aliado inesperado. Mi prima mayor, que rara vez hablaba, escribió, «No mientas. Yo estuve en su última mudanza. Vi a sus hijos con ropa de segunda mano mientras otros recibían montones de regalos. Dejen de fingir». Ese único mensaje lo cambió todo. El ambiente cambió. De repente mis padres no solo me enfrentaban a mí, enfrentaban a un coro. Y cuando mi teléfono volvió a vibrar, esta vez no fue con ira. Fue con un mensaje de texto de mi padre. 4 palabras nada más, «necesitamos hablar». El mismo hombre que una vez me dijo que era ingrata ahora sonaba acorralado. Y por primera vez sentí que la balanza se inclinaba. El poder que habían mantenido durante décadas comenzaba a deslizarse silenciosa e inevitablemente en mis manos. La reunión se fijó para el domingo por la tarde en casa de mis padres. La misma casa donde había crecido, donde el amor siempre había venido envuelto en condiciones. Casi no fui, pero algo en el mensaje de mi padre me atrajo. No culpa ni esperanza, sino curiosidad.
Cuando entré el aire era denso, espeso con una tensión tácita. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, los labios apretados en una fina línea. Mi padre se apoyaba en su bastón, la mandíbula tensa, pero sus ojos inquietos. Mi hermano estaba sentado en un rincón, mirando su teléfono como un niño que finge aburrimiento. Su esposa estaba posada a su lado con la mirada afilada como si hubiera venido preparada para la guerra. Sofía, comenzó papá, carraspeando. Esto ha ido demasiado lejos. Me quedé de pie. Mis hijos estaban en casa con una vecina, a salvo. Demasiado lejos, repetí con voz tranquila. ¿O demasiado cerca de la verdad? Los ojos de mamá destellaron. ¿Crees que humillarnos delante de toda la familia es la verdad? Nos has pintado como villanos. No me inmuté. Yo no he pintado nada. Solo he puesto un espejo. ¿No os gusta el reflejo? Eso no es culpa mía. Mi hermano se burló murmurando, siempre la víctima. Esa palabra, víctima, encendió algo en mí. Me giré hacia él, la voz aún firme. ¿Sabes lo que parece ser una víctima? Ver a tus hijos ir a la escuela con zapatos que apenas se mantienen unidos mientras tus sobrinas abren iPads en la misma mesa. Eso es lo que parece la victimización. Y tú lo viste pasar año tras año sin pestañear. La habitación se quedó inmóvil. La mano de mi padre tembló ligeramente sobre su bastón. Mamá miró hacia otro lado, parpadeando rápido, como si luchara contra las lágrimas o la ira. Suavicé mi tono, lo justo para cortar más hondo. No he venido a suplicar. He venido porque quería que supierais. He terminado de ocultar vuestras elecciones por vosotros. Si os sentís expuestos, es porque la máscara finalmente se ha caído. Por una vez, nadie me interrumpió. Ni voces alzadas ni truenos, solo silencio. Y en ese silencio me di cuenta de algo. No estaban acostumbrados a verme tan erguida. Y aún no entendían. Ni siquiera había mostrado mi última carta. Esa noche, después de dejar su casa, me senté junto a mi ventana con las luces de la ciudad temblorosas afuera. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de parientes que habían visto las grietas ensancharse. Algunos estaban furiosos, algunos me apoyaban, pero una cosa era segura, la historia había escapado de sus paredes. Ya no se podía esconder. Abrí mi portátil de nuevo, pero esta vez no solo publiqué fotografías o preguntas tranquilas. Publiqué recibos, transferencias bancarias que mostraban años de asignaciones a la familia de mi hermano, cada transacción limpia y deliberada. Capturas de pantalla de mensajes donde mis solicitudes de pequeña ayuda, el billete de autobús para una excursión escolar, dinero para abrigos de invierno fueron recibidas con silencio, o peor aún, con excusas como los tiempos son difíciles. No añadí rabia a los comentarios, solo hechos. Tranquilos, medidos, innegables. Durante años creí que el silencio mantenía unida a la familia, pero el silencio solo protegía a las personas equivocadas. Mis hijos merecen saber que luché por ellos. La publicación se extendió como la pólvora. Incluso personas fuera de la familia comenzaron a compartirla, etiquetando palabras como justicia, verdad, favoritismo. La imagen pulcra de mi hermano como el hijo responsable comenzó a desmoronarse. Viejos amigos suyos incluso comentaron cosas como, no acabas de comprar un coche nuevo, y es interesante cómo los tiempos difíciles nunca detuvieron tus vacaciones. Por la mañana, las llamadas no eran solo de parientes. Eran de mi hermano mismo. Su voz, antes aguda y burlona, ahora era cruda. Sofía, quítalo, por favor. La gente en el trabajo lo está viendo. Mi jefe me hizo preguntas. Cerré los ojos, dejando que sus palabras se asentaran. Durante años, le había rogado que me viera, que viera a mis hijos. Y ahora finalmente era él quien suplicaba. Me querías invisible, dije en voz baja. Ahora la verdad te hace visible. Esa no es mi carga. Colgué antes de que pudiera responder. En el silencio que siguió, mis hijos dormían, su respiración suave y constante. Toqué el papel pintado despegado junto a la ventana y sonreí débilmente. Esto ya no era solo venganza, era reescribir la historia de quienes éramos y quienes nunca volveríamos a ser. Al final de la semana,
la tormenta lo había remodelado todo. Los susurros que una vez me rodearon habían cambiado, girando hacia mis padres y mi hermano en su lugar. Lo que más temían, la exposición, había llegado, no con gritos, sino con el peso de la evidencia que no podían borrar. Mi madre apareció en mi puerta primero. Sus ojos, generalmente duros, ahora eran más suaves, teñidos de algo parecido a la vergüenza. Llevaba una bolsa de papel en las manos. Dentro había jerseys demasiado pequeños, claramente comprados a toda prisa. Para los niños, murmuró. Su voz se quebró, pero no me acerqué a consolarla. Esta vez no. Quédatelos, dije suavemente. Mis hijos no necesitan piedad. Necesitan justicia. Más tarde ese día, mi padre llamó. Su voz era más débil de lo que jamás la había oído. Sofía, la gente está hablando. Tu tío no lo dejará pasar. Tu tía está furiosa. Tu hermano está sufriendo. Dejé que el silencio se extendiera hasta que su respiración vaciló. Luego respondí, durante años, papá, nosotros sufrimos. A nadie le importó. Ahora todos sentís el aguijón de la verdad y de repente es insoportable. Eso no es sufrimiento. Es rendición de cuentas. No discutió. Solo suspiró larga y pesadamente antes de colgar. Esa noche arropé a mis hijos en la cama. Mi hija preguntó, «Mamá, ¿por qué llama tanta gente?» Le acaricié el pelo hacia atrás, la besé en la frente y susurré, porque a veces decir la verdad es más ruidoso que cualquier secreto. Y cuando la dices, el mundo tiene que escuchar. Ella sonrió somnolienta, su pequeña mano sosteniendo la mía hasta que su respiración se hizo más profunda. Volví a mi portátil, abrí el chat familiar por última vez y escribí, «Esto no es por dinero. Es por dignidad». Mis hijos crecerán sabiendo que su valor no se encoge para adaptarse a la comodidad de otra persona. A partir de hoy, nunca más dejaré que el silencio nos mate de hambre. Luego salí del chat. Las notificaciones siguieron zumbando mucho después, pero no las miré. En cambio, me senté en silencio bebiendo té, viendo el amanecer asomarse por el horizonte. Por una vez, el peso en mi pecho se había ido. La venganza no había llegado con fuego o rabia. Llegó con la verdad, y la verdad era suficiente.